Esta es la 4-3-3, una de las formaciones más conocidas del fútbol mundial. Es un sistema histórico utilizado por equipos sumamente exitosos. En 1970 fue la formación de la selección brasileña para conquistar la Copa de México. En 1974 fue la base del fútbol total de los Países Bajos, bajo la dirección de Rinus Michels, que se centraba en la presión intensa y en la permuta constante de posiciones. Desde el Milán de Arrigo Sacchi hasta el Barcelona de Pep Guardiola, se consolidó como una de las formaciones tácticas más fundamentales y adaptables de la historia del fútbol. Aquí tenemos la 4-3-3 en nuestro campo. Aunque quizá hoy no se pueda afirmar lo mismo, la 4-3-3 fue durante mucho tiempo el sistema preferido de los entrenadores que aplican el juego de posición. Esto se debe a que, al pensar en la lógica de los 5 carriles, el derecho, el izquierdo, el carril central y los medios espacios, encontramos un sistema perfectamente equilibrado que forma parejas en cada sector. Está bien distribuido no solo en sentido vertical, sino también horizontal. Además, se utiliza ampliamente por la facilidad con la que permite transitar entre sistemas, tanto en fase ofensiva como defensiva. Hablando primero desde el punto de vista ofensivo, analicemos el campo de ataque. Tenemos la 4-3-3 bien dibujada. Sin embargo, durante la posesión, cuando un equipo empuja al rival hacia atrás en lo que llamamos ataque posicional, el equipo generalmente no se mantiene en la 4-3-3, sino que transita a otros sistemas. El sistema que se ha convertido casi en un estándar es el 3-2-5, el más utilizado actualmente cuando un equipo realiza este ataque posicional desde la mitad del campo hacia adelante. En esta estructura tenemos 3 jugadores en la salida de balón, 2 jugadores un poco más adelantados y 5 jugadores en la línea más ofensiva, ocupando cada uno de los 5 carriles del juego de posición. La 4-3-3 permite llegar a esta estructura de manera muy sencilla. Partiendo de la 4-3-3 original, con desplazamientos muy cortos, los jugadores logran formar el 3-2-5. Si trazamos las líneas del sistema original, veremos que la línea ofensiva se mantiene cercana. La línea del mediocampo sufre solo pequeños movimientos, y básicamente, la línea defensiva se desplaza un poco hacia la izquierda, con el lateral izquierdo convirtiéndose en un central. En este modelo, mientras el mediocentro, volante de contención, se mueve hacia la derecha, la distorsión de las líneas originales es mínima. Claro que existen diferentes formas de pasar de una 4-3-3 a un 3-2-5. Por ejemplo, un lateral puede permanecer más abierto, el número 6 puede ocupar la posición del 11, el 11 puede pasar a la posición del 10 y el 10 retroceder a la posición del 6. Existen múltiples variantes, pero aquí mostramos un ejemplo en el que los desplazamientos son muy cortos. Por lo tanto, la 4-3-3 permite no solo llegar a la estructura 3-2-5, sino también a otras que veremos más adelante. Siguiendo con el 3-2-5, la 4-3-3 tiende a acomodar jugadores cuyas características encajan muy bien con las necesidades de este sistema ofensivo, especialmente en el rol de los mediocampistas y de los extremos. Generalmente, los extremos son más habilidosos, juegan a pierna cambiada y rinden mejor cuando el objetivo es el 1 contra 1. Para potenciar sus virtudes, la tendencia es mantenerlos bien abiertos sobre las líneas laterales. Sin embargo, el punto principal son los mediocampistas. De forma general, los mediocampistas son jugadores más técnicos, dinámicos y gracias a su refinamiento, se desenvuelven muy bien en espacios reducidos. En la 4-3-3 original, son el 8 y el 10 quienes cumplen este rol. Cuando el equipo transita al 3-2-5, ya ocupan estas zonas de forma muy natural, adelantándose un poco y posicionándose en la región que llamamos medios espacios. La importancia de tenerlos allí se hace evidente al analizar la defensa rival. Hoy en día, uno de los sistemas más utilizados para defender en bloque bajo es el 4-4-2. El 3-2-5 encaja perfectamente contra el 4-4-2. En la fase inicial de la construcción, se genera una situación de 3 contra 2. Es decir, una superioridad numérica para la salida. Más adelante, los 2 mediocampistas pueden moverse a espaldas de la primera línea de presión para facilitar la progresión. Y en el último tercio, se crea una situación de 5 contra 4. El foco está en los 2 jugadores que ocupan los pockets o cajitas, que son las zonas entre el central, el lateral, el extremo y el mediocentro de cada lado del campo. Como mencionamos, la 4-3-3 tiende a mantener a los mediocampistas posicionados en esas zonas, que son los jugadores más adecuados para actuar en espacios reducidos, controlar, girar rápido o jugar de primera. Son zonas clave para explotar,
Obviamente, la necesidad de tener un jugador técnico en esa zona depende del objetivo. Un buen ejemplo es el Arsenal. El Arsenal ilustra muy bien el tipo de ventajas que se pueden generar. El equipo puede tener a Odegaard por un lado y a Eze por el otro, o a Eze y Rice, o a Rice y Odegaard. Esto varía según las características de los jugadores. Por ejemplo, con Odegaard y Eze tienes dos jugadores creativos en ambos lados. Con Calafiori y Merino se gana más presencia en la frontal para los duelos aéreos. En líneas generales, la tendencia es ubicar mediocampistas más técnicos y dinámicos, y la 4-3-3 tiene la ventaja de colocarlos naturalmente en esas zonas. Esa flexibilidad no se limita únicamente a la fase ofensiva. La 4-3-3 también puede transformarse fácilmente en un 4-1-4-1, un sistema defensivo que utiliza a un mediocentro entre las dos líneas para proteger ese espacio vulnerable. El dibujo es muy similar al de la 4-3-3. Una línea defensiva, un trío de mediocampistas 8, 5 y 10, y la línea de ataque con dos jugadores abiertos y uno más adelantado. La diferencia está en el alineamiento. Los extremos se alinean con los mediapuntas, mientras que el mediocentro, el 5, protege el espacio entre líneas. Por lo tanto, si un equipo utiliza la 4-3-3 como su estructura base, puede adoptar con facilidad tanto el posicionamiento defensivo 4-1-4-1 como el ofensivo 3-2-5, lo que facilita enormemente las transiciones. Además del 3-2-5, en determinadas circunstancias, el equipo puede adoptar un 2-3-5, un sistema similar que ofrece otras ventajas. La 4-3-3 se adapta de forma aún más natural a esta estructura. En ella, vemos dos defensores, una línea de 3 compuesta por los dos laterales y el mediocentro, y la misma línea de 5 atacantes que ya vimos anteriormente. La diferencia entre el 3-2-5 y el 2-3-5 está en cómo se posiciona el rival. Frente a un equipo en 4-1-4-1, el 2-3-5 puede ser más adecuado que el 3-2-5, que quizás sea más efectivo contra un 4-4-2. Contra un único delantero, no es necesario tener 3 jugadores en la salida. Con 2 ya se genera superioridad numérica. Esto permite adelantar a ambos laterales y mantenerlos abiertos, con el mediocentro centrado. El resto de la estructura se mantiene prácticamente igual. El 2-3-5 también conserva en gran medida el dibujo original de la 4-3-3. Si trazamos las líneas, el cambio se produce básicamente en la altura de los laterales y de los mediocampistas. La estructura se mantiene muy bien, con desplazamientos mínimos respecto al posicionamiento inicial. En resumen, el gran beneficio de la 4-3-3 es precisamente esta flexibilidad para variar entre 3 sistemas diferentes, el 4-1-4-1 en defensa y el 3-2-5 y el 2-3-5 en ataque. Prácticamente cualquier estructura actual puede adaptarse para atacar a una defensa organizada, pero la 4-3-3 ofrece una facilidad notable para realizar estas transiciones ofensivas sin grandes movimientos. Básicamente eso es todo. Voy a dejar aquí uno de nuestros vídeos anteriores, te recomiendo que lo veas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.